Aló, aló hermanos, muy buenas noches. ¿Me pueden decir si me escuchan? Sí, me pueden decir si me escuchan hermanos, pueden decirme sí o poner el dedito. De esta forma yo puedo saber si el audio está bien. Se oye bien, muy bien Jonathan, gracias, gracias, muy bien. Saludo a todos, bueno, un saludo a todos los hermanos que están viendo y a los que van a incorporarse entrando. Esta noche tengo aquí en California 8 de la noche con 11 minutos. eh, Bastante es verano, tiempo de calor. Y bueno, hoy día vamos a continuar con el capítulo 53 del Catecismo de Heidelberg. Ahora, hoy día terminamos el capítulo 53. ¿Por qué? Porque el capítulo 53 está dividido en 11 preguntas. Ya estudiamos hasta la pregunta número 8. Hoy día seguimos con el 9, 10 y 11 y terminamos este capítulo del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, es un capítulo amplio, por eso fue dividido en diferentes partes. Y la razón obedece a que es un tema muy importante por dos razones. El Catecismo de Heidelberg fue escrito en 1562. Escuchen bien esto, escuchen por qué es importante. En 1562 no había pentecostalismo, y la razón que menciono eso porque este movimiento pentecostal es nuevo, nace en los Estados Unidos en el siglo pasado, en 1900 y algo, y ellos son el grupo, digamos, o el movimiento o la secta pentecostal que hace énfasis en el Espíritu Santo, pero hace énfasis de una forma errónea, ¿ok? Desde el principio fue así. Nunca fue aceptado hasta después 1950, 1900 inclusive 60 o 70. 60 comenzó a ser aceptado en los Estados Unidos. Si usted nació en 1960 no sabía nada, hasta que tal vez usted tenga uso de razón, no sé, cuando usted aceptó el evangelicalismo a los 1970, 80. Entonces tal vez usted vino en contacto con los pentecostales y claro, si no estudió su historia, es nuevo, es totalmente nuevo y es de origen norteamericano. Entonces, ¿por qué mencionar ellos? Porque ellos son los que dicen de que enfatizan el hecho de que el Espíritu Santo, si uno no es bautizado ah, y hablar en lenguas y tener esas experiencias extrasensoriales, es porque, bueno, hasta no es salvo. En Estados Unidos yo he hablado con algunos líderes, estoy hablando de líderes, no miembros, pastores de denominaciones pentecostales, y realmente ellos creen eso. Usted no puede ser ministro de su denominación si usted no habla en lenguas. ¿Sí? O sea, si usted dice, sí, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo, pero si usted no habla en lenguas, no, bueno, no es cristiano y aparte no puede ser pastor. Entonces, para que se den cuenta hasta dónde va. Pero en el año 1562, los reformadores ya hablaron del Espíritu Santo. Y el catecismo de Heidelberg es una evidencia de ello. Fue dividido, lo dividen en 11 eh, preguntas. Y entre esas preguntas vimos la semana pasada que habla acerca de los dones y el hablar en lenguas. Entonces, la idea que ellos tenían de hablar en lenguas era prácticamente la idea que la mayoría de los reformadores, y de acuerdo al estudio exegético, es hablar lenguaje, idiomas. No es balbuceos, no es palabras o sonidos que no tienen sentido, ¿no? Son idiomas. Y de acuerdo al reformador, recuerdo en ese caso el catecismo de Heidelberg, que es uno de los primeros catecismos de la fe reformada en ese entonces, es uno adquiere ese don a través del estudio. Fíjese, digamos que usted quiere aprender japonés, un ejemplo. Entonces, usted puede aprenderlo, pero tiene que estudiar. Una vez que usted estudia, entonces ya adquiere el don.
de hablar en lenguas. Bueno, esa lengua es japonés. Entonces Dios le dio la habilidad. ¿Por qué? Porque es correcto que inclusive si uno quiere estudiar un lenguaje, no todos aprenden y eso es, usted sabe que es así. Si van a leer, por ejemplo, inglés, en una clase de inglés, no todos aprenden inglés, ya sea porque se les hace difícil, ya sea porque tienen pereza y dicen, no, es muy difícil, no, que tengo que aprender esto, los verbos, adjetivos. Es cierto, tal vez un 10% aprende inglés. Entonces, ese 10% tienen la habilidad o el don de hablar ese lenguaje. Entonces, esa es la idea, que no es que Dios te da, bueno, habla este lenguaje sin haberlo estudiado. Como estudiamos la semana pasada, es a través del estudio que uno adquiere eso. Entonces, se dan cuenta, es diferente enfoque de cómo Dios utiliza el don de hablar en el lenguaje. Y entre otras cosas también referente a cómo el Espíritu Santo obra en la vida de cada uno. Bueno, ahora vamos a terminar y vamos a eh, hablar sobre las últimas preguntas. Son cortas, pero vamos a empezar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Permite que esta noche podamos nosotros, Señor, aprender qué es lo que dice tu palabra y qué también dicen y enseñaron los reformadores que vinieron antes de nosotros en cuanto a este tema del Espíritu Santo. Ayúdanos a poder entender qué es lo que dice tu palabra también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la primera pregunta, o la pregunta 53, y lo voy a poner otra vez para saber de qué se está hablando. Ahí está. Es así. ¿Qué crees con respecto al Espíritu Santo? Respuesta primero que Él es Dios, ¿no? Eterno con el Padre y el Hijo. En segundo lugar, que Él también me es dado a mí y me hace por la fe un verdadero participante de Cristo y de todos sus beneficios. Me consuela y permanecerá conmigo para siempre. Si se dan cuenta, la respuesta es concisa, pero lo desarrolla. Y empieza diciendo que Él es Dios eterno con el Padre y el Hijo. La Trinidad. Eso es muy importante. La señal de que la fe cristiana es una fe, diríamos, ortodoxa, porque el cristianismo es ortodoxo, es la Trinidad. Quiere decir, se concibe al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Y hablamos ya en el pasado, las semanas pasadas, los textos que indican que realmente el Espíritu Santo es una persona, porque le atribuye, ¿no? Le atribuye rasgos, ¿no? Y atributos que generalmente se atribuye a una persona y no a una cosa, lo cual echa por tierra la idea herética de los testigos de Jehová, donde dicen de que es una fuerza activa, o sea, una cosa prácticamente, ¿no? O sea, impersonal. La Biblia no menciona eso, no enseña así. Al contrario, vimos en muchos pasajes, tanto de Jesús y los apóstoles, donde ellos atribuyen al Espíritu Santo a atributos de una persona. Habla, siente, guía, enseña, redarguye. O sea, una cosa, una fuerza activa no hace eso. Se le engaña, siente, se entristece. Entonces, ahí vemos de que el Espíritu Santo es una persona. Pero al mismo tiempo vemos que el Espíritu Santo está dentro de la ecuación bíblica. ¿Cuál es la ecuación? Padre, Hijo y Espíritu. El Padre promete dar el Espíritu. Jesús asegura a los discípulos que va a dar el Espíritu y él mismo lo da, o sea, procede del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nada se hace sin el Espíritu Santo, básicamente. En otras palabras, si el Espíritu Santo no hubiera venido en la fiesta de Pentecostés, a Hechos capítulo 2, realmente no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. No hubiera habido iglesia, no hubiera habido predicación, prácticamente no hubiera habido cristianismo, o tal vez no hubiéramos estado aquí. ¿Por qué? Porque recuerda lo que Jesús dijo a los discípulos, capítulo 1 de Hechos: vayan a Jerusalén y esperen ahí la promesa del Padre. Y una vez que venga la promesa del Padre, ustedes van a ser capacitados de ser mis testigos. Fíjense, o sea que ellos no podían ser testigos de Jesús si no hubieran recibido el Espíritu Santo. Ahora, bien interesante, porque ellos dicen testigo de Jesús. La palabra testigo viene de la palabra griega mártir, ¿no? Ahora, otra cosa muy importante. Sí, en Facebook
muchas veces tenga cuidado lo que lee en Facebook. El otro día alguien puso, oh, si te crees mártir pero no has sido sacrificado o muerto, no eres un mártir. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. Mártir no significa que uno tiene que ser muerto para que recién sea mártir. Yo no sé de dónde saca la idea. Tal vez la idea de las películas o porque unos dicen, bueno, es un mártir, murió por Cristo, es un mártir. Sí, sí, murió por Cristo. Mucha gente ha muerto por Cristo, o inclusive lo siguen haciendo en países comunistas, en países musulmanes, por la causa de Cristo. Ah, pero eso no les hace un mártir, en realidad, porque mártir significa testigo. La palabra mártir en griego significa testigo, alguien que está testificando acerca de algo. Entonces, cuando los discípulos estaban testificando, por ejemplo, Pedro, cuando dio su primer sermón, habló de Cristo. Él, en ese momento, toma la posición de un mártir. No lo mataron, no, siguió vivo, pero dio su testimonio, o sea, estaba dando un martirio, ¿no? O sea, no implica necesariamente, claro, después mueren, los cristianos fueron perseguidos, muchos mueren. Dicen inclusive que Esteban fue el primer mártir. Bueno, murió por Cristo, pero no le hace un mártir realmente eso. Él ya era mártir. ¿Cómo que ya era mártir? Claro, porque todo aquel que testifica de Cristo eh, es prácticamente un mártir. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, es fácil saber si vamos, por ejemplo, a eh, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y dice ahí en Hechos 1:8 dice, ¿no? Pero ustedes van a recibir poder. La palabra poder viene del griego dinamo, de donde viene dinamita, o sea, poder, la habilidad. En este caso, poder es la capacidad. Van a recibir la capacidad, ¿no? Cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes. Y aquí viene, y ustedes serán mis mártires. Ahí dice. Y en el griego, mártires significa alguien que es un testigo judicial. O sea, la palabra mártir, Lucas utiliza esa palabra prestado de la corte romana. Inclusive, es más, es lo que, para ponerlo de una forma más fácil, cuando, no sé si usted ha estado en una corte, pero cuando pasa un crimen o algo y usted va a la corte, dicen, tiene testigos, ¿no? Por ejemplo, un accidente de carro, va a la corte, dice, ¿de quién fue la culpa? Fue fulano. Testigo de que fue la culpa de él. Usted dice, oh, yo soy testigo. Testigo significa que usted miró. ¿Le mataron? No. ¿Sufrió por causa del carro? Tampoco. O sea, usted es un mártir ahí. ¿Por qué? Porque usted miró. Usted de primera vez usted ha sido testigo de lo que pasó. Entonces, esa idea, Lucas lo usa, ¿no? Y hace que Jesús diga, o Jesús lo pone ahí, ustedes serán mis mártires, ¿no? De mí, dice Jesús, ¿no? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. O sea, la idea de Jesús de mártir no es que le van a matar a ustedes, porque no todos murieron perseguidos por la fe. Pero lo que Jesús está diciendo, ustedes van a ser mis testigos de Jesús, no de Jehová. Por eso todo el Nuevo Testamento, cuando dice testigo, no enfatiza a Jehová. ¿Por qué? Primeramente ellos no decían a Dios Jehová. O sea, los testigos de Jehová tienen mal también ahí, ¿no? Es una secta herética y cuando van a su casa no los reciba, sinceramente. Es una pérdida de tiempo además. Y no entienden tampoco. Y si no está preparado, peor. Así que no los reciba. El Nuevo Testamento pone testigos, mártires, de Jesús. Entonces, todo discípulo, todo apóstol es mártir de Jesús. Por testimonio, no porque murió. ¿Ok? Es muy importante eso. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el Espíritu Santo, dice aquí, ¿no? En segundo lugar, cuando estamos leyendo capítulo 53, Él es Dios eterno con el Padre y el Hijo, o sea, de testimonio. En segundo lugar, Él también me es dado a mí y me hace por la fe un verdadero participante de Cristo, por la fe. Participante significa, y ahí dice, de todos sus beneficios.
santificación, regeneración, crecimiento en el espíritu, sabiduría y todos los dones. Ya vimos también eso, cómo el Espíritu Santo nos da, nos capacita para crecer en Cristo. Me consuela y permanecerá conmigo para siempre. Otra cosa muy importante, Jesús dijo, y lo hemos visto en muchos pasajes, que el Espíritu Santo estará con nosotros hasta el fin del mundo, ¿no? Y nos recordará las enseñanzas de Jesús. O sea, está con nosotros para siempre. No era como en el Antiguo Testamento, cuando vemos a David, por ejemplo, dice, devuélveme tu Santo Espíritu. Venía y se iba. Pero en este caso, según la promesa en el Nuevo Pacto, Jesús dice, el Espíritu Santo, yo me voy, pero enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes siempre. Él os recordará todo lo que os he dicho. Entonces vamos a ir a la primera pregunta. Dice, ¿se puede perder el Espíritu Santo? Y si se puede perder, ¿cómo se puede perder el Espíritu Santo? ¿Ok? Esa es la primera pregunta. Entonces vamos a poner aquí la pregunta 9. ¿Se puede perder el Espíritu Santo? Y si se puede perder el Espíritu Santo, ¿cómo se puede perder el Espíritu Santo? Esa es una pregunta, inclusive fue en ese tiempo y lo es ahora, ¿no? Por ejemplo, los que dicen la salvación se pierde. A mí me han preguntado cantidad de veces, hermano, ¿se pierde la salvación? ¿Cuáles son las condiciones en que uno realmente pierde la salvación? ¿O bajo qué circunstancias uno puede perder la salvación? Y generalmente la respuesta es, bueno, cuando uno comete el pecado contra el Espíritu Santo o blasfema contra el Espíritu Santo, diferentes preguntas. Pero es interesante, vamos a ver lo que dice los reformadores referente a esta pregunta. Y recuerde, esto ha sido escrito en 1562. Esta es doctrina que enseñaban los reformadores. Dice, los hipócritas y los pecadores reprobados pierden los dones del Espíritu Santo, total y finalmente. Así empieza, directo. La respuesta es directa. Sí, sí se pierde, pero los que pierden son los hipócritas y pecadores reprobados. En otras palabras, los que nunca fueron cristianos. Claro, porque un verdadero cristiano no es reprobado, un verdadero cristiano no es hipócrita, no es un pecador que no ha sido salvado. Entonces, uno dice, pero un momento, ¿cómo van a perder? Si del momento que no es cristiano ya no lo tiene, entonces no puede perder algo que no tiene. Esa es buena pregunta. Pero sigamos aquí y eso nos va a ayudar a entender. Los hipócritas y los pecadores reprobados pierden los dones del Espíritu Santo. Fíjese, los dones del Espíritu Santo. Hemos estudiado la semana pasada que aún los regenerados, perdón, los que no son regenerados, gustan de los dones del Espíritu Santo, pero no son cristianos. Uno dirá, pero ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible. Porque recuerda cuando dice Juan en su primera carta, dice ellos eran de nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran salido de nosotros. Entonces, uno dice, ok, sí, es cierto que si no hubieran sido de ellos, se entiende, no hubieran salido, pero entonces, ¿cómo estuvieron ahí? Bueno, Hebreos dice que es imposible que los que una vez gustaron de los dones celestiales y se apartaran, vuelvan a crucificar al Hijo. Entonces, si ponemos toda la evidencia bíblica, da a entender, ¿no?, que existían personas dentro de la iglesia cristiana que confesaban la fe cristiana y que gozaban de los beneficios, por eso dice, de los beneficios del Espíritu Santo. Ellos participaban de la Santa Cena, ellos fueron bautizados, oraban, cantaban, tenían comunión, lo que se llama el amor ágape. Recuerde que en la primera iglesia cristiana existían las fiestas ágape. Ágape es una palabra en griego que implica amor fraternal, y más que fraternal, porque hay otra palabra que es amor fraternal. Es un amor, diríamos, de entrega, diríamos, sublime. ¿Ok? No tiene nada que ver con sentimientos y sobrepasa el amor fraternal. O sea, para que se encuentre, es un amor sublime. Entonces, ¿por qué se llama fiestas de ágape? Bueno, Hechos capítulo 2, les invito para que este domingo esté con nosotros, porque voy a hablar de eso, la Biblia habla de eso. Eran reuniones de cristianos que compartían la misma fe, obviamente, y que ellos compartían sus bienes.
ya sea posesiones materiales, pero también afeccionales de amor cristiano. Y traían alimentos y compartían. Y era un momento de mucho gozo. Era un gozo increíble, eso lo vamos a ver. ¿Me entiende? Había mucha alegría, mucho amor. Era algo contagiante. Estamos hablando de los cristianos del primer siglo. Algo que no quiero ser negativo, pesimista, pero prácticamente casi no estoy hablando de una simple alegría. Estoy hablando de una actitud permanente de gozo, alegría, felicidad y amor entre cristianos. Sí, era algo contagiante. Entonces, eso se llamaba la fiesta ágape. Por eso que los romanos, una de las razones por las cuales había persecución es que la gente que estaba en ese entonces miraban a los cristianos, porque tenemos que entender que las reuniones cristianas del primer siglo y de los primeros siglos eran reuniones exclusivas. ¿Qué significa reuniones exclusivas? O sea, cualquiera no podía entrar a la reunión cristiana. O sea, no es como, por ejemplo, hoy, a ver, invita a esa persona a la iglesia, que venga, había alguien en la puerta, le da la mano. No, no había eso. Era muy exclusivo. Yo quiero que entienda eso. Era muy exclusivo, significa hermético en ciertas partes. Por muchas razones, porque había persecución, mucha gente odiaba a los cristianos, entonces ellos tenían que ser un poco hermenéticos ahí. Entonces ellos se cuidaban. Entonces, si alguien venía al grupo, tenían que estar seguros que esa persona no sea un espía o alguien que quería delatar y así todos eran perseguidos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? La gente de afuera sabían que los cristianos se reunían y comían, ¿no? Y había mucho amor. Por eso se llama amor ágape, de ágape feast, o sea, a fiesta ágape. Entonces la gente decía, ¿qué hacen ahí? Bueno, ahí se reúnen y comen. Ahora, bien interesante eso, porque ya, ¿qué tiene que ver con comer? Bueno, el problema no es comer. El problema es que en ese momento ya se practicaba lo que se llama la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es que ellos compartían el sacramento de la cena. Entonces ellos traían su pan, su vino, compartían la comida, entre ellos comían, daban a los pobres, entonces el que no tenía venía, comía con ellos, con sencillez de corazón, con amor, le daban al que necesitaba. Eran felices, no, de verdad, era un gozo increíble. Ahora entienden por qué Pablo en sus primeras cartas, por ejemplo, cuando escribe a los filipenses, a los efesios, a los gálatas, a los colosenses, a los tesalonicenses, a Timoteo, a Tito, a todos ellos, a los corintios, a los romanos, Pablo habla acerca de ese gozo. Y uno dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Y uno dice, eh, yo no sé lo que es fortaleza. Y es verdad, hoy en día, lamentablemente, yo, sin equivocarme, el 99% de cristianos no saben lo que es el gozo del Señor mi fortaleza. No lo saben. No lo saben. No sabemos, hermano. La iglesia del primer siglo sabían lo que significa el gozo del Señor mi fortaleza es. Porque lo vivían. No, era algo increíble. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Ellos decían en la Eucaristía, ¿qué hace en la Eucaristía? Se comparte el pan, el cuerpo de Cristo. Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Entonces, salía de ahí rumores que decían, oh, ellos comen la carne y beben la sangre. ¿Cómo? Sí, 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 ellos se reúnen ahí y comen carne y sangre. Carne, me supongo, de un animal. No, carne de humano y toman la sangre humana. Y bueno, se aman. Entonces, ya saben la idea que ellos tenían. Si comen carne humana, sangre humana, caníbales. Y si se aman, orgía sexual. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Vamos a denunciarlos a las autoridades romanas. Y no creen en los dioses romanos, porque no hay estatua. Entonces son ateos. O sea, ateos, caníbales, desviados sexuales. Entonces decían a los romanos, mira, hay un grupo ahí que son ateos, no creen en nada. Oh, pero no queda ahí. Comen carne humana, la sangre humana. ¿Cómo? Pero tampoco queda ahí. Tienen relaciones sexuales unos con otros.
Oh, no, 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 vamos a sacarlos de ahí. Y así los perseguían. ¿Por qué? Porque el amor ágape, ellos no entendieron de otra cosa. La Eucaristía del comer el pan, ¿no? La carne de Cristo y la sangre de Cristo, creían que realmente mataban, sacrificaban a un humano y se lo comían. Y bueno, al no tener estatuas, pues decía, pues, ¿a quién adoran? Pues a nadie, pues son ateos. Entonces, eso era prácticamente lo que sucedía en el primer siglo. Y muchos cristianos, y eso está eh, documentado. Hoy en día ya no hay eso. Entonces, ¿por qué era? Por eso que era hermético, porque cualquiera no podía entrar y decían, oh, y es secretivo, nadie entra. Y es verdad, porque ellos se cuidaban, se cuidaban. Y al mismo tiempo, y eso viene con lo que estoy diciendo ahorita, como eran los cristianos los que entraban, muchos de ellos que entraban, al final, como dice Juan, no eran los de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, por eso dice, si hubieran quedado con nosotros. O sea que, aún siendo herméticos y muy cuidadosos, se infiltraban los que no eran cristianos. Oraban, hacían todo lo que hacían, pero no eran cristianos. Entonces, eso explica por qué sí era posible que habían personas, como dice aquí, que aunque se llamaban cristianos sí y compartían todo, en realidad no eran cristianos. Por eso dice aquí, los hipócritas y pecadores reprobados pierden los dones del Espíritu Santo y finalmente, con lo cual queremos decir que el Espíritu finalmente los deja completamente como que nunca y para que nunca recuperen sus dones. Y eso es terrible. Porque primeramente, aunque hayan gustado algo del Espíritu Santo, bueno, al no ser cristianos y ser hipócritas, bueno, el Espíritu Santo se aleja de ellos. Como dice aquí, los deja, ¿no? Para que no disfruten de cualquiera de sus influencias, de sus beneficios. Sin embargo, es diferente con aquellos que han sido verdaderamente regenerados. Aquí están los verdaderos cristianos. De hecho, pueden perder muchos de sus dones. El cristiano puede perder tal vez uno de sus dones. Por ejemplo, ¿qué significa perder, hermano? Significa, digamos que usted es llamado a enseñar. Dios le dio el talento, la habilidad de enseñar, pero usted no lo hace. Desobediente, no lo hace. Y bueno, al no hacerlo, pues pierde la capacidad de enseñar. Pero dice aquí, ¿no? Pero nunca va a perder por completo el Espíritu Santo. O sea, está en desobediencia, es un cristiano desobediente, pero es cristiano. Entonces, claro, Hebreos dice, Dios al que ama castiga, Dios le va a disciplinar a usted, porque no está usando el don que le dio. ¿Ok? Porque retienen algunos, como en el ejemplo de David atestigua, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11 y 12. Tampoco pueden apartarse finalmente porque al fin son inducidos a ver el arrepentirse de sus pecados. Ahora, esto es muy importante, porque si bien es cierto, hay aquellos que nunca fueron cristianos y se van, también hay cristianos verdaderos que por alguna parte en su vida, en algún momento, como que se apartan de Dios, pero son cristianos. Entonces, que lo que sucede es que cuando dice Dios al que ama castiga, entonces Dios los trae de una manera. Entonces vuelven a tener el gozo de la salvación, se reconcilian con Dios y siguen su vida cristiana. Entonces, son casos, y esos casos hasta ahora se ve. A mí me preguntan mucho eso, ¿no? ¿Hasta qué punto uno pierde la salvación? Y si pierde significa que ya no es cristiano. Y aunque uno puede decir, sí, claro, no fue cristiano, hay que tener cuidado cuando dice, o sea, quiere decir que tal persona no es cristiana. Bueno, no sabemos. Claro, uno dice, pero por los frutos lo va a reconocer. Es cierto, pero hasta ahí nomás. Nada más. Porque el que conoce el corazón realmente y la condición de esa persona, pues yo no soy, ni usted, es Dios. Uno puede decir, bueno, esa persona es cristiana por lo que hace. Por lo que hace. Miramos lo que hace. Y uno dice, pero son los frutos. Bueno, hay que tener cuidado con eso, porque nadie es perfecto. ¿Me entiende? O sea, el juzgar, hay que tener cuidado. Hay una línea muy divisible. Porque los cristianos pecamos. Nadie puede decir, bueno, yo sé que acepté a Cristo, me hice evangélico por aquí, nunca he pecado nada. Eso es falso, eso es mentira. Pero no por el hecho que
cometemos pecado, implica, oh, ya no soy salvo, o otra vez me tengo que arrepentir, ¿no? Como hacen en las campañas evangelísticas. Aceptan a Cristo 20.000 veces, o otra vez pecan, oh, me voy a la otra campaña, ahí voy a aceptar a Cristo. No, no, no es eso. No es un boticario, así que como cambiarse la camisa y ponerse algo nuevo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno en base a esto dice, bueno, él no es cristiano, él sí, ella no, ella sí, no. No, no podemos hacer eso. Uno puede tal vez asumir, decir, bueno, se hace cosas que no son de un cristiano, ok, eso es diferente. Pero decir, bueno, no es cristiano. Bueno, Dios conoce el corazón. No quiero yo entrar o ponerme yo como juez, decir, él sí, tú no, ella más o menos, no, no existe eso. Se puede orar por tal persona y al final decir, bueno, Señor, tú sabes si eso no es, está en tus manos. Por eso es que en cuestiones de salvación hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, hay situaciones, claro, si alguien niega a Dios de hecho y se vuelve ateo, pues uno puede decir, bueno, sí, no es cristiano, o otras acciones más, pero son casos ya definidos. Ahora, hay muchas formas en las que uno puede perder el Espíritu Santo, dice aquí. Estos son los opuestos a aquellos de los que son retenidos. Por ejemplo, uno puede perder el Espíritu Santo, dice aquí, porque desprecia la iglesia. Ahora, este es un punto muy importante dentro del evangelicalismo, porque el evangelicalismo es un mercado abierto de frutas, carne y muchas cosas. ¿Sabe lo que es un mercado? Cuando usted entra, o aquí venden plátanos, allá hay manzanas, allá venden carne de vacuno, pollo, ¿no? O allá venden vegetales, ropa. O sea, usted está mirando y agarra lo que usted quiere. Y si no le gustó, vuelve y se lo devuelve. Y sale a la hora que quiere. Se puede quedar en el mercado 3 horas o puede solamente entrar y salirse. Es un mercado abierto. Así es el evangelicalismo, ¿no? Y es así. La secta evangélica es así. Recuerde, eso empezó hace pocos años, 1920. Antes no había eso. Y va a Perú, usted no nació cuando va a Perú o a México, Centro y Sudamérica. No nacíamos cuando el evangelicalismo va a 1930. ¿Alguien nació en 1930? Ponga ahí su mano, por favor, diga, yo nací en 1930. ¿Alguien nació en 1940? Puede poner ahí, yo nací en 1940. Ok, 1950. ¿Alguien nació? ¿Por qué en esas fechas o en esos años donde el evangelicalismo entra, ¿no? A Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica? Usted, es más, aunque haya sido 7 años, de repente usted fue católico de chiquito, no entendía qué es evangelicalismo hasta que ya era adulto. 25, 30, 40 años, entonces ya yo acepto el pentecostalismo, el evangelicalismo. Pero los orígenes son, son de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué menciono eso? Porque como es un mercado abierto el evangelicalismo, bueno, esta iglesia no me gusta, me voy a la que está de la esquina, lo abrieron hace una semana, ahí está mejor. Bueno, se queda ahí 3 meses, tampoco me gusta, y me regreso donde estaba porque ya el pastor no está ahí, no me gustaba, es otra persona. Eso no es cristianismo, pero eso existe en el evangelicalismo, yo lo sé, yo lo he visto, yo lo he comprobado, he trabajado con ellos por años. Entonces, llega el punto en donde uno dice, bueno, ya no hay iglesia, todo es lo mismo, me quedo solo. Bueno, no es, claro, al ver grupos que no son iglesia, lo confunde con la iglesia de Dios, entonces al final dice, bueno, pues no quiero ah, reunirme con cualquiera. Y me quedo solo. Por de ahí viene la idea, yo solamente sigo a Jesús, a nadie más, no sigo a hombre. Y eso sucede en el evangelicalismo nomás. No sucede en otra secta. Ni siquiera sucede en los mormones ni en los testigos de Jehová. Solamente evangélico dice, yo sigo a Cristo, nadie más, no sigo a hombre. Dicen así, ¿no? Yo sigo a hombre. Mi religión, no, no tengo religión, solamente Cristo. Así sigue. Y es una tontera, porque la Biblia no enseña eso. Entonces dice aquí, el que pierde desprecio por el ministerio de la iglesia puede perder el Espíritu Santo. 2, por descuidar el estudio de la doctrina del Evangelio y meditar en ella. Pablo, por lo tanto, ordenó a Timoteo que avivara el don de Dios que estaba en él y también instruyó a cuantos a la manera en que podría lograrlo, es decir, entregándose a la lectura, exhortación y la doctrina, ¿no? Es lo que le dice Pablo a Timoteo.
Y es cierto, cuando uno deja de lado el estudio de las escrituras, eh, bueno, si usted no estudia la escritura, no espere que usted va a conocer la Biblia, es lógico. O sea, hay gente que se queja, ¿no? Evangélicos otra vez. ¿Por qué? Porque ese es el mundo donde generalmente es aquí, en el grupo que estamos. Oh, yo no entiendo la Biblia. ¿Cuándo estudiaste la Biblia? Oh, sí leo de vez en cuando. Pues nunca vas a entender la Biblia. O yo voy a esa iglesia. O sea, el pastor te enseña. Bueno, él cuenta cuentos, ¿no? Empieza con chistes, sigue con chistes y al final otro chiste para irnos riendo y salimos de la iglesia riéndonos, contentos, bien felices de la vida porque nos contó cuando se fue de viaje, mató a un oso y vida. O sea, sin, usted puede ser en iglesia de 40 años y nunca va a aprender nada. Ah, pereza también. No, que ya leí la Biblia ya. ¿Para qué voy a leer más? A mí me han dicho en persona. Dice, hermano, así me han dicho. ¿Por qué lee la Biblia? ¿Qué evangélico? Y digo, ¿cómo que por qué leo la Biblia? Y le digo, bueno, la Biblia, ¿no? Hay que estudiarla, somos cristianos. ¿Pero ya leyó ese pasaje antes? Sí, ya lo leí. Entonces, ¿para qué lo lee? Así me decía. No entiendo. Si ya lo leyó, ya no lea, ya se sabe. Los evangelios, por ejemplo, sabemos quién fue Jesús, que nació la Virgen María, hizo milagros, murió en la cruz del Calvario, resucitó, ya está, ¿para qué leer más? Ya sabemos, no hay que leer la Biblia más. Evangélicos, no católicos. Evangélicos me decía. ¿Para qué leer la Biblia, tanta Biblia, tanta Biblia? No, ya sabemos, deje la Biblia aparte, póngase, no sé, a plantar un árbol, cualquier cosa. Sí, hay gente que piensa así, yo lo he escuchado, a mí me lo han dicho. Y, y yo digo, pues esta gente, con razón, cuando le dicen algo de la Biblia, bueno, la Biblia enseña eso, van a decir, ¿la Biblia enseña eso? Pues yo nunca lo leí, claro, porque nunca lo leíste, usted acaba de decirlo, nunca lo leyó la Biblia, pues no lo sabe. Ahí, ahí mismo lo admite, no lo sabe porque nunca leyó la Biblia, nunca lo estudió. Eh, pero es interesante porque cuando, un ejemplo, no leen la Biblia, pero aceptan, por ejemplo, la teoría del rapto secreto sin estudiar la Biblia, sin constatar si realmente la Biblia enseña eso, ¿no? ¿Qué más? Otro pierde la Biblia por la seguridad, dice carnal, por sumergirse descuidadamente en toda clase de maldad, entregarse a pecados que hieren la conciencia. Claro, ya esto es consecuencia del número dos. Si uno no estudia la Biblia, entonces lo que sucede es que ya la vida de uno pasa a ser una vida ya mundana, diríamos, espiritualmente hablando, y también humana. O sea, si no hay Biblia en el corazón, si no hay conciencia bíblica, entonces es más fácil para uno hacer cosas que no tiene que hacer. Pablo lo llama los frutos de la carne, ¿no? Número cuatro, descuido en la oración. Y eso es cierto. Es lo mismo, volviendo al mismo asunto. A mí me han dicho también, evangélicos, hermano, usted ora, ¿sí? Pero ya oró en la mañana, ¿ah, sí? Y otra vez vuelve a orar. Bueno, sí, pero ¿por qué ora todos los días? Una oración es suficiente. Usted, por ejemplo, puede orar el lunes y que esa oración le sirva para toda la semana. Usted puede decir, Señor, te pido por esta semana, de lunes hasta domingo, esta es mi oración, amén. Luego empieza el otro domingo y así se evita estar orando a cada rato, diciendo lo mismo, lo mismo. Dios ya se cansa de escuchar lo mismo. Déjela a Dios en paz. Es más, si ora una vez al mes, mucho mejor. Dígale, Señor, esta oración es para todo el mes. Amén, suficiente. No sé si reírme o, o llorar o enojarme, pero yo no sé qué clase de cristianismo es eso. Porque Pablo dice, ¿no? Oren siempre sin cesar. O sea, una vida de oración. O sea, no dice oren cada mes. O es más, ¿por qué no mejor un año? Es primero de enero. Esta oración va a ser para los 12 meses y el primero de enero del próximo año vuelvo a orar. Ya está, me salvé. Ni un mes es una oración anual. Pero claro, suena risorio, pero hay gente que piensa así. Por eso que hay cristianos, bueno, no se llamará cristianos ya, religiosos, o tampoco religiosos, porque religiosos ahora. Bueno, hay personas, mejor dicho así, en que para ellos la oración es eso. ¿Para qué si Dios ya sabe? Sí, Dios sabe, nadie niega eso.
Pero la Biblia dice también una vida de oración, ¿no? Sí, una oración, tenemos que orar. Espiritual, el aspecto espiritual no se puede descuidar, ¿no? Número 10, ¿por qué el Espíritu Santo es, es necesario? Los pasajes de la Escritura citados enseñan que por qué y para qué las razones del Espíritu Santo es necesario, ¿no? El que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dijo Jesús a Nicodemo. Entonces es necesario. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ¿no? Claro, entrar al reino de Dios espiritualmente. Y dice, no es que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar de cualquier cosa como de nosotros mismos, pero nuestra suficiencia es de Dios. Muy interesante, es algo espiritual. Nuestra suficiencia es de Dios, lo cual implica de que ah, la autoestima, o que yo tengo autoconfianza, bueno, está bien autoconfianza, pero en el aspecto espiritual no es nuestra autoconfianza, nuestra suficiencia es Dios. En Él está nuestra confianza. Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está en Romanos 8:9. Los pasajes que leí son Juan 3:5, 1 Corintios 15:50, 2 Corintios 3:5 y Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso es fulminante. Yo creo que Romanos 8:9 sintetiza todo lo que estamos hablando. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de simple. Y eso se aplica a los cristianos, así de simple. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Ahora, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Si algún testigo de Jehová aquí escuchando, diga, lo voy a decir, el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. No son tres espíritus, como dije la semana pasada. No es que hay un Espíritu de Cristo, hay un Espíritu Santo y un Espíritu de Dios. No, es el mismo Espíritu. Pablo lo utiliza intercambiablemente, porque al fin y al cabo eso se explica cuando uno cree en la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, podemos concluir así, ¿no? Es necesario, el Espíritu Santo es necesario para nuestra salvación, sin el cual no podemos pensar y mucho menos hacer nada, ¿no? Eso es bueno y sin el cual no podemos ser regenerados, conocer a Dios. Usted nunca va a conocer a Dios sin el Espíritu Santo. Recuerde eso, márquelo, escríbalo. Lo voy a repetir despacio. Usted nunca puede conocer a Dios sin el Espíritu Santo. Así, es lo que está diciendo Pablo, ¿no? Pero estas cosas no se pueden lograr con nosotros debido a nuestra ceguera y corazón corrupto, nuestra naturaleza, excepto por el Espíritu Santo. Eso es otra cosa. Si alguien dice, bueno, pero yo quiero conocer a Dios. Bueno, no depende de ti, depende de Dios mismo. El Espíritu Santo mora en ti, trabaja en tu corazón, saca la ceguera y la corrupción, tú puedes conocer a Dios, ¿no? El Espíritu Santo es necesario para nuestra salvación. Bueno, eso es obvio, ni discutirlo. Como dice Pablo ahí, el que no tiene el Espíritu Santo no es de él, o sea, no es salvo. Es imposible decir, bueno, yo ya me salvé sin el Espíritu Santo. No, porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de la redención. Cristo lo dijo, el Padre lo prometió, Hechos 2:8, Pedro se llena de valentía, de poder, de autoridad, predica el Evangelio, la ascensión de Cristo, la exaltación de Cristo y dice, Cristo es el Mesías, Dios lo hizo Señor, así que arrepiéntense de sus pecados, crean en Él. Es el mensaje de la salvación. Número 11, ¿cómo podemos saber? ¿No? ¿Cómo podemos saber que el Espíritu Santo mora en nosotros? Bueno, podemos saber que el Espíritu Santo habita en nosotros por sus efectos y dones. Ahí entra el fruto del Espíritu Santo, que incluyen conocimiento correcto de Dios. Una persona que es herética, aunque hable de Dios, lea la Biblia, no conoce al verdadero Dios. Es rebelde. Por eso Pablo dice, si viene otro ángel del cielo y predica otro evangelio, el cual es maldito. Predicar otro evangelio es mencionar a todos, pero enseña mal. Y eso Pablo lo hace en todas sus cartas, ¿no? La fe, la paz, paz de conciencia, el conocimiento de obedecer a Dios, el amor de obedecer a Dios. Siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo uno tiene paz con Dios? Siendo bueno. No hay nadie bueno. Bueno, yo tengo paz con Dios porque duermo bien. Tampoco, ¿no? Uno tiene paz con Dios a través de la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo nos da paz espiritual.
Oh, ¿no voy a tener problemas? No, sí vas a tener problemas. Todos tenemos problemas en este momento. Unos más que otros, pero todos tenemos problemas. Es imposible vivir sin problemas. Los que están sin problemas están en el cementerio. No les molesta nada, no tienen que pagar nada. Mientras vivamos, siempre va a haber problemas de todo tipo de problemas. Pero el que está en Cristo tiene la fe y tiene la paz de Dios. Dice el amor de Dios, Romanos 5:1-5, ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces se dan cuenta, ¿cómo puedo tener el amor de Dios? Por la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo es amor. Otra cosa muy importante. Ahora, no es amor sentimental o yo siento amor. El amor en la Biblia viene a ser, es algo espiritual que nos lleva a amar a Dios y al prójimo. ¿Ok? Entonces, usted si no tiene eso, es porque usted no es salvo. Así, así simple. ¿Para qué voy a estar diciendo no, posiblemente no tenga? Si usted no ama a Dios, si usted no tiene el amor de Dios, no es salvo. Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios. Usted tiene que arrepentirse. Recuerde lo que dijimos al principio. Muchos que se creen cristianos no son cristianos. La parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué dijo Jesús? Le dijeron, Señor, déjame arrancar la cizaña. Jesús dijo, no, 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 no arranques nada, 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 nada. Absolutamente nada. Porque, ¿qué si arrancas al trigo? Porque el trigo crece junto con la cizaña. Tú no sabes quién es el trigo y la cizaña. Sí, sí, es verdad, Señor, yo no sé. Entonces no arranques, porque puedes arrancar. Déjala al final de la siega. Y el Señor de la siega, que es Dios, Él sabe quiénes son las cizañas y lo va a apartar. Tú, tranquilo. Si hay alguien que es cizaña, tú no sabes quién es, pero Dios sí lo sabe. No sea cizaña, sea trigo. Dice aquí, también podemos saber si el Espíritu Santo mora en nosotros por el testimonio que da nuestro espíritu que somos hijos de Dios, o sea, nuestra conciencia. Así también el consuelo mediante la muerte, el gozo, las aflicciones, el firme propósito de perseverar en la fe. Como dice 1 Corintios 12:13, nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. En una palabra, podemos saber si el Espíritu habita en nosotros por nuestra fe y arrepentimiento. Ahora, estas son cosas espirituales. ¿Ok? Recuerde, hay muchas cosas aquí que entran, ¿no? en acción. Una de las cosas es la fe genuina. Yo no sé si usted tiene fe genuina. Yo tal vez le puedo juzgar por lo que veo, ¿no? Yo puedo decir, oh, no le importa. De repente estoy equivocado. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno juzga. Pero con los que, a quien sí no le vamos a engañar es a Dios. Él sabe quiénes en un grupo de 100 son realmente trigo y quiénes son cizaña. Entonces, la cizaña es cizaña. No importa cuánto ore, llore, predique o participe de la comunión. Es cizaña. Pero yo no lo sé. Dios lo sabe. Y eso es así, es algo inevitable. La parábola lo dice. Es algo inevitable, siempre va a suceder. Cuanto más gente, más cizaña y más trigo. Si son tres, bueno, esperemos que los tres sean trigo. Pero ya cuando va aumentando 50, ya hay más oportunidad. Uno no sabe. Entonces, lo importante, como dice Pablo, examinarse uno mismo. Examínense uno mismo, ¿no? Entonces, lo que aprendemos de aquí, ya con eso terminamos el capítulo 53, porque lo que viene la semana que viene es algo importantísimo, buenísimo también. Es que el Espíritu Santo es real. La tercera persona de la Trinidad es una persona, es Dios, ¿no? Tiene todos los atributos de una persona y también tiene los atributos de Dios, enviado por el Padre, por Jesucristo. Él hace el trabajo que tiene que ver con la regeneración, santificación. Él nos guía, Él nos dirige, Él nos habla, Él testifica de Jesús mismo, ¿no? Él nos fortalece, nos capacita para ser testigos o mártires de Jesús. Nos enseña a crecer en el conocimiento y la fe de Cristo. Pablo dice, creciendo a la altura de un varón perfecto, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Por el Espíritu Santo. Madurar en nuestra fe. Cuando Pablo dice, hay cristianos carnales, cristianos espirituales, ¿no? Los débiles en la fe. Un débil en la fe
no está dejando que el Espíritu le ayude. No es que el Espíritu sea débil en él. Él no deja que el Espíritu trabaje en él. Por eso es débil, ¿no? Entonces, nuestra meta es crecer en el Espíritu, en el conocimiento de Cristo y ser fuertes, cristianos fuertes en la fe. Entonces, espero que esta lección del Espíritu Santo, de acuerdo al catecismo, nos haya ayudado a entender más. Y bueno, que la gracia de Dios siga trabajando en nosotros. Entonces, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Señor, que esta clase haya sido de gran ayuda para nosotros. Y ayúdanos, Padre Celestial, a que podamos entender nuestra vida cristiana ante Dios, ante ti, a través de Jesucristo nuestro Señor, a crecer siempre en el conocimiento y la gracia de Cristo. Así oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que la gracia